Buenos días, que Dios me los bendiga en esta linda mañana. Le damos gracias a Dios que aquí estamos en la ciudad de Mesquite, Texas. Estamos en vivo por vía satélite. Y le damos gracias a Dios por aquellos que nos están viendo en vivo. Y le damos gracias al Señor por la tecnología moderna. Y espero que ambas han tenido una buena semana, una semana muy bendecida. Y siempre es un honor y privilegio de poder predicar la palabra de Dios. Hoy estamos en Colosenses capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 7 al 13. Los versículos del 7 al 13. Y vamos a ver que enseñanzas muy hermosas en estos pasajes y que Dios nos ayude. Porque nosotros como creyentes debemos de aplicar estas cosas en nuestras vidas. Entonces, Colosenses capítulo 4, empezando en el verso 7 hasta el 13. Y dice así la palabra del Señor. En todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere, y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. Y Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Oremos. Padre mi Dios, te alabamos y bendecimos su santo nombre. Mi Dios, en esta mañana te pedimos, Padre, que usted nos ayude a entender el significado y la importancia del discipulado. Gracias por el llamado que usted nos ha dado. Gracias por el privilegio que usted nos ha llamado a servir en diferentes áreas de nuestras vidas. Y Señor, queremos ser fiel a ese llamado. Que usted nos ayude a entender su santa palabra, mi Dios, para así ponerla en práctica. Y te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo, estamos llegando al final de esta carta hermosa en Colosenses capítulo 4. Y como normalmente cuando uno se despide, ¿verdad? Uno le da gracias a Dios. Pablo le da gracias a Dios por la iglesia, por la bendición que ellos han sido. Y también ora por la iglesia como deseándoles bendiciones, deseándoles que sigan firmes y adelante. Y qué interesante que Pablo se despide también como diciéndole a la iglesia que sus colaboradores, ayudantes en el ministerio, también ellos mandan saludos. Y hermanos, a Pablo mencionar estos ayudantes, aquí vemos, hermano, la importancia de lo que es el discipulado, la importancia de discipular a otros creyentes. Es una de las funciones del pastor. El pastor debe de desarrollar y entrenar líderes para que también lo puedan ayudar. Entonces, hermanos,
si no fuera por estos colaboradores, si no fueran por estos hermanos, si no fueran por estos hombres que ayudaron al apóstol Pablo, hermanos, hubiera sido imposible para Pablo ministrar las iglesias. Y por eso, hermanos, vemos la importancia del discipulado. Y hermanos, el pastor no puede hacer todo. El pastor no lo puede hacer. Pero qué interesante que Pablo menciona a estos varones, a estos líderes, a estos pastores, evangelistas, trabajadores, siervos, como diciéndonos a nosotros que la importancia de uno ser discipulado y la importancia de uno de estar dispuesto de ser discipulado. Algo que es muy, muy importante. A veces yo sé cuando leemos el capítulo 4, empezando en el verso 7, a veces decimos, qué bueno que Pablo está reconociendo a estos servidores. Pero aquí hay una enseñanza muy hermosa que a veces no reconocemos y que Dios nos ayude. Por ejemplo, de los versos del 7 al 9, Pablo menciona dos hermanos en Cristo, que es Tíquico y Onésimo. Y entonces Pablo dice acerca de ellos que han sido de gran ayuda y bendición en el ministerio. Y hermanos, le damos gracias a estos dos discípulos porque ellos fueron los que llevaron esta carta a la iglesia de Colosenses. Entonces le damos gracias a Dios porque ellos estaban dispuestos de obedecer al Señor, no al hombre, sino al Señor, de viajar hasta Roma para entregar esta carta a la iglesia de Colosenses. Entonces, si estos dos discípulos si ellos no estaban dispuestos de servir al Señor, quién sabe cómo la carta hubiera llegado a la iglesia. Y miren lo que Pablo dice acerca de ellos. Les dice que son hermanos amados y fiel ministro y consiervo en el Señor. Y aquí donde me quiero enfocar, hermanos, donde Pablo les dice, y fiel ministro. Y fiel ministro. Hermanos, nos encanta escuchar, ¿verdad?, de lo que es la fidelidad de Dios. Nos encanta cantar el himno. Tu fidelidad es grande. Oh, bendito Dios, nadie como tú. Grande es tu fidelidad. Pero, ¿qué de nuestra fidelidad? La pregunta creo que también nos debemos de hacer, Señor, ¿he sido fiel en lo que usted me ha dado? ¿He sido fiel en lo que usted me ha llamado a hacer? También, hermanos, tenemos que verlo de esa manera también. Gloria a Dios que Dios es fiel y siempre será fiel con nosotros. Él es fiel a lo que Él dice en su palabra. Pero también la pregunta es, ¿pero nosotros? ¿Qué es de nosotros? ¿Seremos fiel al Señor? ¿Seremos fiel a sus mandamientos? ¿Seremos fiel en lo que Él nos ha puesto en nuestras manos? ¿Seremos fiel? Creo que también nosotros nos debemos de hacer esa pregunta. Y hermanos, fidelidad es lo que Dios valora más que cualquier otra cosa. Dios no mira lo que hacemos. Lo que Dios le interesa es que hiciste lo que yo te pedí hacer. Has sido fiel en lo que yo te he dado. Has sido fiel a mis mandamientos. Y por eso estos versículos, estos pasajes, son de mucha importancia. Y qué hermoso que Pablo no reconoce tanto lo que ellos han hecho. Yo creo que Pablo lo que más admira es que ellos han sido fieles. Porque también han puesto sus vidas en peligro. Han puesto sus vidas en riesgo. Porque en medio de todo esto había persecución. Y que Dios nos ayude a nosotros a ser fiel. Algún día,
Algún día Dios, el Señor, nos va a preguntar, ¿qué hiciste con el don, los dones, los talentos que yo te di? Entonces, la pregunta es, el Señor nos va a decir a cada uno de nosotros, gracias por ser fiel. Eso es lo que Dios está buscando. Eso es lo más importante en esta vida. No tanto lo que uno hace, sino, ven buen siervo, has sido fiel en lo que yo te he pedido. Y eso es lo que estamos viendo aquí, hermanos, la fidelidad de estos servidores. No sé, que Dios nos ayude a ser fiel en lo que Dios nos ha dado, el llamado que nos ha dado, sea esposo, esposa, padres, en el trabajo. Hermanos, que Dios nos encuentre, que hemos sido fiel. Pero hermanos, bendito sea Dios. Y vemos también lo que Dios puede hacer cuando el creyente está dispuesto. Cuando el creyente tiene ese deseo de decir, Señor, he aquí, aquí estoy. Úsame para su honra y su gloria. Sí, el discipulado es importante, pero también es importante que cada creyente, no algunos creyentes, cada creyente debe de decir, Señor, aquí estoy. Úsame para su honra y su gloria. Y esto es importante, esta es la importancia del discipulado. El discipulado no es para que tengamos información acerca de la Biblia. El discipulado es, el propósito del discipulado es para que puedas discipular a otros, para que puedas desarrollar, entrenar a otros para el ministerio. Cuando el Señor Jesús llamó a sus discípulos, no solamente les enseñó la palabra de Dios, pero también los entrenó para el ministerio. Y ese es el propósito del discipulado. Hubiera sido muy triste, ¿verdad? Cuando Jesús descendió otra vez al cielo. Hubiera sido muy triste si los discípulos se hubieran dicho, ¿y ahora qué hacemos? Porque el Señor no nos enseñó esto y lo otro. Y a veces, lamentablemente, sucede eso en las iglesias. No discipulamos, no tomamos el tiempo para discipular y que Dios nos ayude. Entonces vemos ese ejemplo por el Señor Jesús, vemos ese ejemplo por el apóstol Pablo. Ahora, no estoy diciendo que hay que discipular para que usted ayude al pastor, para que... No, esa no es la intención. La intención es para que usted sea bendecido. ¿Por qué? Porque como le dije, algún día el Señor le va a preguntar, ¿qué has hecho con los dones, los talentos que yo te he dado? Y es una gran satisfacción, hermanos, de servir al Señor. Entonces no se trata de crear un nombre, de ganar muchas almas. Se trata simplemente, has sido fiel a lo que yo te he mandado hacer. Y esa es la importancia del discipulado. Onésimo. ¿Suena familiar este nombre, Onésimo? ¿Se acuerda? Ese era el esclavo del hermano Filemón. ¿Se acuerda la semana pasada en el capítulo 4, verso 1, de cómo Pablo exhorta a los amos? Porque en ese tiempo muchos creyentes estaban perdiendo su trabajo. Entonces estos hermanos que tenían dinero, entonces ayudaban a aquellos que necesitaban ayuda. Y lo estaban tomando como sirvientes. Lo estaban usando para que ayudaran en oficios de la casa y otras cosas. Entonces Onésimo era el esclavo o el sirviente de Filemón. Y qué interesante que ahora vemos cómo el Señor Jesús transformó su vida y ahora usándolo para su honra y su gloria. Entonces es una buena posibilidad
¿por qué? La pregunta es, ¿por qué Pablo envió a Onésimo a la iglesia de Colosenses? Bueno, de acuerdo a la historia, parece que por lo menos la mitad de esta iglesia, hermanos, era de esclavos. Entonces, como Onésimo era esclavo, entonces yo creo que Dios mandó a Onésimo a esta iglesia para como animar a los hermanos que eran esclavos. Quizás Onésimo fue con la intención de levantar sus ánimos. Quizás muchos de ellos se sentían mal, se sentían despreciados por ser esclavos y Onésimo fue con la intención quizás de levantar sus ánimos. Mire, en el Señor no hay ricos, pobres, libres, esclavos, de esta raza, de aquellos judíos, sean gentiles. En el Señor, hermanos, no hay no hay primera, segunda, tercera clase de creyentes. Todos somos igual en los ojos del Señor, pero a veces nos sentimos un poquito menos que otros. Quizás por nuestro pasado, por la condición que estamos pasando en el momento. Y a veces uno se sienten así como que, yo nunca voy a poder hacer lo que hace el hermano, o lo que hace el pastor, o lo que hace la maestra, y esto y lo otro. Y no debe de ser así. Y quizás la razón por qué Onésimo fue enviado a la iglesia es porque sí, por lo menos la mitad de la iglesia eran hermanos que estaban sirviendo a otros amos. Entonces, gloria a Dios que también Onésimo estaba dispuesto de hacer eso. También, hermanos, yo creo que el Señor permite situaciones en nuestras vidas, sean malas y buenas, y nos pone exactamente donde debemos de estar. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento de José? Todo lo que le pasó a él fueron cosas negativas. Bueno, para nosotros pensamos que era algo negativo. Sus hermanos lo vendieron, sirvió aquí, hasta estuvo en la cárcel. Pero al final vemos que Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. Y Dios lo usó de una manera donde llegó a una posición alta en Egipto. Entonces vemos, a veces decimos, ¿por qué Dios me tiene aquí? ¿Por qué Dios me tiene acá? ¿Y por qué? Porque Él tiene un plan y Él tiene un propósito. Y yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque cuando yo miro hacia atrás y cuando empiezo a mirar los diferentes lugares donde Dios me ha tenido, había un plan, había un propósito y no hay duda que yo sé que Dios me tiene aquí en la iglesia Galloway, que se encuentra en Mesquite, Texas. Entonces le tenemos que dar gracias a Dios, hermanos, porque Él también, Él nos pone exactamente donde debemos de estar. Dios lo usa para moldear nuestras vidas, para equiparnos al ministerio. Y le tenemos que dar gracias a Dios por eso. Hay situaciones buenas y malas que suceden en nuestras vidas. Y gloria al Señor que aún las malas situaciones, a veces no nos damos cuenta que Dios nos está preparando más adelante. Dios nos está preparando nuestras vidas para usarnos más adelante, quizás aún en otra ciudad, en otra iglesia, en otro estado, quizás aún en otro país. Y le tenemos que darle gracias al Señor. Yo siempre estuve muy agradecido porque cuando llegué en 1991 aquí en Garland, Texas, le doy gracias a Dios que Dios me puso en la iglesia Nueva Vida, porque ahí fui discipulado, ahí fue donde yo recibí la palabra de Dios. Fue ahí donde me dieron la oportunidad de servir y fue ahí donde yo conocí a mi reinita, a mi esposa. Entonces yo miro para atrás y digo, Señor, gracias. Usted me ha puesto en lugares donde exactamente usted quería que yo esté, que yo estaría.
Y por eso, hermano, le tenemos que dar gracias. Tenemos que reconocer esa grandeza. Y le damos gracias. Le damos gracias a Dios. Y eso es lo que estamos viendo aquí con el apóstol Pablo y estos servidores de Cristo. Ve cómo Dios los movió, cómo el Señor los movió para que llegaran, para que ayudaran a la iglesia de Colosenses. Hermanos, gloria al Señor. Y a veces hay hermanos que no entienden, oye, ¿por qué el pastor se fue? ¿Por qué se fue el hermano? Porque eso es lo que hace el Señor, hermanos. A veces el Señor nos pone en una sola situación. Y a veces que el Señor nos mueve alrededor. Y esa es la voluntad de Dios. Por eso que tenemos que ser fiel. Porque podemos decir, oh no, Señor, aquí yo me voy a quedar. Aquí es mi hogar. Aquí donde yo nací. ¿Se acuerda de Abraham? Dios le dijo, mira, cuenta las estrellas, porque así será tu generación. Pero ¿qué Dios le dijo? Sal de tu tierra, sal de ahí. Entonces, por eso que tenemos que tener valentía para nosotros ser fiel. Porque fácilmente nosotros podemos decir, oh, no, lo siento, Señor. A veces me hago la pregunta, ¿qué pasa si el Señor me llama a otra ciudad a pastorear? O a otro estado. O a otro país. Entonces, ¿qué voy a decir? Puedo justificarme y digo, no, Señor, mire, yo no puedo ir acá, no puedo ir hasta allá. ¿Cómo le voy a hacer para esto y lo otro? Hermanos, que Dios nos ayude. En Juan 15:16 dice el Señor Jesús, dice lo siguiente, en Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Una vez más dice, gloria al Señor, dice Jesús, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Hermanos, gloria al Señor. Esto se refiere a la salvación, hermanos. Nosotros no buscamos a Dios. Él nos buscó a nosotros porque no queríamos saber nada de Dios, nada de Cristo. Estamos contentos en el pecado, en la maldad, en el vicio. Y fue el Señor Jesús que nos buscó a nosotros. Y dice, y yo os he puesto para que vayáis. Esto quiere decir, hermanos, Jesús está diciendo, yo te he colocado estratégicamente donde estás. Gloria al Señor. Es el Señor, hermanos, que hasta aún escoge dónde debemos de vivir, dónde debemos de ministrar. Gloria al Señor por eso. Oh, hermanos, parte del discipulado es de aceptar y reconocer dónde el Señor nos ha puesto, dónde vivimos, el área de ministerio, sea enseñar, ayudar, sea en el ministerio de adoración, ministerio de enseñar. Esto es el Señor que nos pone en esas posiciones. Y una vez más, vamos a aceptar ese llamado, vamos a aceptar esa responsabilidad. El Señor nos encontrará fiel sirviendo en esas áreas. ¿Y ve por qué esto es tan importante? Todos estos hombres que Pablo menciona fácilmente pudieron decir, un momento, yo tengo familia, tengo esposa, tengo hijos. Yo no puedo así de repente arrancar y... No. Pero vemos, hermanos, que cuando Dios, el Señor, llama a uno, Dios también provee. Dios abre las puertas. Y que Dios nos ayude. Porque sí, en nuestra naturaleza humana queremos usar la lógica.
lo queremos planear. A veces vemos lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo. Pero hermanos, si Dios nos está diciendo, ¿usted no cree que ya Dios ha considerado todas estas cosas? Entonces que Dios nos ayude. En el verso 10, qué hermoso pasaje. Aquí en el verso 10, hermanos, refleja la virtud cristiana de lo que es la reconciliación. En el libro de Hechos, capítulo 13, Pablo y Bernabé invitaron al sobrino de Bernabé, que es Juan Marcos. Y parece que Marcos se desanimó. No sabemos exactamente qué fue lo que le sucedió. Algunos expertos de la Biblia dicen que quizás Marcos no quiso ir al viaje misionero con Pablo y Bernabé, quizás por temor de una enfermedad. Quizás no tenía miedo que una enfermedad grave le iba a suceder, y como que Marcos le dijo a Pablo: lo siento, pero yo no voy a ir. Años más adelante, Bernabé quiso traer a Marcos a su segundo viaje misionero, y es ahí donde Pablo y Bernabé chocaron. Entonces Bernabé dijo: bueno, entonces yo me voy con mi sobrino Marcos y nos vamos a Antioquía a ministrar en esa área. Y Pablo dijo: ok, pero yo con Marcos ya no lo quiero ver más. Lamentablemente sucede en el ministerio. Pero años más adelante, miren lo que Pablo dice acerca de Marcos. Dice el 10, dice que Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros recibirle. Oh, hermanos, qué hermoso cuando hay esa reconciliación. Y lamentablemente hay momentos que chocamos en el ministerio. Lamentablemente, por X razones, hermanos se van, líderes de la iglesia se van, porque desacuerdos por esto y lo otro. Y lo triste es como que no hay comunicación más, como que se fueron molestos, o esto y lo otro. Y qué hermoso, porque sí, cuando Pablo estaba muy molesto con Marcos, pero años más adelante hubo esa reconciliación, donde yo estoy seguro que Marcos le pidió disculpa al apóstol Pablo. Yo estoy seguro que Pablo también le pidió disculpa por haber actuado de esa manera. Y qué hermoso cuando los hermanos pueden tener esa reconciliación. Y eso es lo que estamos viendo. Y le dice a la iglesia: cuando Marcos llegue, recíbanlo con manos abiertas. ¿Por qué? Porque él es útil también en el ministerio. También se acuerda cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice: y envía a Marcos también, porque es útil al ministerio. Y qué hermoso cuando eso sucede. Oh, qué recordatorio tan hermoso, hermanos. Servimos al Dios, no solamente de la segunda oportunidad, pero de tercera, cuarta y quinta oportunidad. Hermanos, todos nosotros hemos fracasado. Bueno, los que están en el ministerio o están sirviendo, hemos fracasado a un punto en el ministerio. Hemos cometido errores, hemos cometido faltas. Muchos de nosotros también en la vida hemos cometido cosas, faltas, errores. Y a veces pensamos que ya no hay remedio. Quizás algunos que me están viendo, algunos que están escuchando, están en esa situación. Lo que yo hice, yo no puedo regresar al ministerio. Lo que yo hice no tiene perdón. Lo que yo hice no se puede arreglar. Hermanos, el Señor Jesús, ese es el llamado de Él.
de arreglar lo que no se puede arreglar, de ayudar a aquellos que no se pueden ayudar. Y qué hermoso recordatorio que aquí estamos, que servimos al Dios de gracia, que siempre ofrece más de una oportunidad. Se ha apartado de Dios, se ha apartado del ministerio. El Señor Jesús está dispuesto de reconciliar su vida. Mire lo que hizo con el apóstol Pedro. Jesús no lo echó. Jesús no le dijo, ya Pedro, lo regaste. Pero lo que has hecho es algo que es imperdonable. Pero Jesús lo restauró. Y Pedro fue a ser un buen predicador y maestro de la palabra de Dios. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que nosotros adoramos, que no da una primera, segunda, tercera oportunidad. ¿Cuántas veces, cuántas oportunidades Dios nos dio para aceptar a Cristo Jesús como nuestro Dios y Salvador? Si nos dio todas esas oportunidades cuando no conocíamos a Cristo, ahora, ¿cuántas oportunidades nos dará ahora que conocemos a Cristo? Y gloria a Él, que Él tiene ese poder y autoridad de reconciliar nuestras vidas. Él recoge las piezas que están rompidas y otra vez lo pone como estaba antes. Y a veces quedamos mejor que antes. Y ese es el Señor que nosotros servimos, que adoramos. Pero también, hermanos, en el verso 10 y 11, Pablo menciona 3 hermanos que han sido de gran ayuda en el ministerio. Menciona a Aristarco, Marcos y a Epafras. Jesús, llamado Justo. Mire lo que Pablo dice de estos 3 servidores. Pablo les dice que han sido de gran ayuda en el ministerio. ¿Por qué? Porque estos eran los únicos 3 que eran judíos. Entonces Pablo le da gracias a Dios porque estos 3 hermanos estaban ayudando para ministrar al pueblo judío. Pero lo que me encanta aquí es que también Pablo les dijo, que Pablo les dice a ellos, y está al final del verso 11 que dice, han sido para mí un consuelo. Han sido para mí un consuelo. Hermanos, todos tenemos problemas. Todos estamos pasando por momentos difíciles. Todos estamos pasando por una clase de tormenta. Algunos estamos al principio de la tormenta, algunos estamos en el medio y algunos estamos al final de la tormenta para otra vez entrar en esa tormenta. Pablo nos dice que estamos rodeados de problemas, pero no somos destruidos. Y hermanos, entonces, ¿por qué queremos causar más problemas? Ya tenemos suficientes problemas. Ya tenemos suficientes cargas. Ya tenemos suficientes ataques por el enemigo. Y ¿por qué? Entonces, ¿por qué queremos causar más problemas? ¿Por qué queremos causar más conflictos? ¿Por qué queremos causar pleitos? Especialmente con aquellos que son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Suficientes problemas ya tenemos. Entonces, ¿por qué queremos causar más problemas? ¿Sabe que la frase en el Nuevo Testamento, la frase unos a otros, aparece 100 veces en el Nuevo Testamento? Amar unos a otros, perdonar unos a otros, exhortar unos a otros, orar por unos a otros, exaltar unos a otros. Increíble, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos llama la atención de esta manera? Porque así debemos de funcionar. Y no está hablando de creyentes con inconversos, está hablando de hermanos y hermanas en Cristo. Nos debemos de tratar de esa manera, amar unos a otros.
ayudar unos a otros, orar por unos a otros. Pero también nos dice que no debemos de hacer esto unos a otros. No debemos de causar problemas del uno al otro. Entonces, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude que podamos tener este testimonio que ha sido para mí un consuelo. Oh, hermanos, gloria a Dios por aquellos que apoyan al pastor, que apoyan al ministerio, que nunca dicen nada negativo. Y esa es la manera que el cuerpo de Jesucristo debe de funcionar. A ver, entonces la pregunta es, ¿soy un consuelo o soy una carga para otros? Para el pastor, para el diácono. ¿Dios me usa para ser un consuelo o para ser una carga que pesa? Y que Dios nos ayuda. Que Dios nos ayude. Quiero terminar con el verso 12, donde Pablo menciona ahora a un guerrero de oración, que es el hermano Epafras. No solamente es un guerrero de oración, hermanos, pero Epafras es un evangelista. Él fue el que encontró la iglesia de Colosenses. Él fue el que empezó la iglesia. Pero también Epafras ha estado ministrando en las áreas de Colosenses. Pero mire cómo Pablo lo llama. Su título, Pablo le dice, siervo de Cristo. Es pastor, es evangelista, y Pablo le dice que es siervo de Cristo. Y una vez, hermanos, no se trata, a veces hay hermanos que le gustan tener títulos y esto y lo otro. Pero se trata, hermanos, ¿de qué nos sirve de tener esos títulos si no somos consuelo para otros? ¿De qué nos sirve tener esos títulos si no somos fieles a lo que Dios nos ha llamado a hacer? Entonces, qué hermoso que Epafras ha sido un guerrero de oración, siervo de Cristo. Dice Pablo que Epafras ha estado orando por ustedes. Ora y ora por ustedes. Y la oración, ¿qué es lo que Epafras le pide al Señor por la iglesia? Bueno, no le está pidiendo que la iglesia pueda crecer en números. No le está pidiendo a Dios que puedan prosperar físicamente. No le está pidiendo que la iglesia se pueda mantener económicamente. Cuidado, hermanos, con esos pastores, no sé si pastores se les pueden decir. Cuidado con estos predicadores que predican de la prosperidad y la salud. Aquí vemos que Epafras, ¿cómo está orando por la iglesia? Dicen que sean firmes en la voluntad de Dios, hermanos. Como les dije, Jesús nos dice en Juan 15:16, yo te escogí a ti y yo te voy a poner donde debes de estar. Te voy a colocar donde yo creo o donde yo deseo que debe de estar. Y por eso, hermanos, tenemos que ser firmes en la voluntad de Dios. Quizás lo que Dios le ha llamado a hacer usted, quizás usted está diciendo, pero esto no es nada significante, esto es algo bien sencillo, no importa, eso fue lo que Dios lo llamó a hacer. En las cosas de Dios todo es grande, nada es pequeño, hermanos. A veces pensamos que es sencillo, que es pequeño, pero en los ojos del Señor es grande. Y porque es grande, tenemos que ser fiel al Señor.
Epafras pide, Señor, oh Señor, te pido que los hermanos de Colosenses sean firmes en la voluntad de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque en la voluntad de Dios hay momentos buenos y hay momentos difíciles. Hay momentos duros. Hay momentos de lágrimas. Hay momentos de dolor emocional, físico. Y todo, y si Dios lo permite, es porque está dentro de su voluntad. ¿Y ve por qué esto es importante? Epafras estaba orando que sean firmes en la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que ser firmes. Por eso que dije, suficientes problemas ya tenemos, hermanos. Por eso que debemos de orar unos por otros. Señor, dale fortaleza a mi hermano, a mi hermana, que pueda estar firme. No sabemos por qué esto está pasando, pero si esa es tu voluntad, hermanos, danos la fortaleza para seguir adelante y ser obediente a su llamado. Y también ora que la iglesia sean maduros y plenamente seguros. Que lleguemos a esa madurez espiritual y que seamos seguros en quién somos en Cristo Jesús. Y creo que debemos de orar de esa manera por los hermanos, por la iglesia. Oh, hermanos, ayúdenos a estar firmes. Porque, hermanos, especialmente es con esta pandemia que está sucediendo. Muchos se están apartando, iglesias se están cerrando las puertas. Y eso no es la voluntad de Dios. Entonces tenemos que orar que Dios ayúdenos a estar firmes. Porque si usted ha permitido esta pandemia, Señor, queremos ser fiel a lo que usted nos ha llamado a hacer. Y también que Dios nos ayude a llegar a esa madurez espiritual y que seamos seguros. Que, acuérdese, nuestra identidad está escondida en Cristo Jesús. Nuestra identidad está en Cristo, no en el hombre, no en la iglesia, está en Cristo Jesús. Oremos. Padre mi Dios, te alabamos y bendecimos su santo nombre. Gracias, mi Dios, por este mensaje. Y, Señor, te pido que usted nos ayude, que usted nos encuentre fiel a lo que usted nos ha dado, al llamado que usted nos ha dado. Gracias, Señor, porque es usted que nos dirige, es usted que nos da la fortaleza, sabiduría. Es usted que nos ha dado el don, los dones, el talento, y que todo se use para su honra y su gloria. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios me los bendiga a todos. Espero que usted y su familia puedan pasar un día muy hermoso meditando en la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Y como siempre, hermanos, aquí estamos para servirle. Si usted necesita ayuda, necesita oración, usted me puede llamar a la iglesia. Estamos aquí para servirles. Que Dios me los bendiga, que pasen un día muy hermoso.